hacer esperar al doctor Carlos Rucaus, dirigente político que ha sido desde ministro de Trabajo del gobierno de María Estela Martínez de Perón, después fue vicepresidente del doctor Menem, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Relaciones Exteriores, diputado nacional, y hoy se toma su tiempo a veces, como nosotros, para mirar la política, analizarla y compartirla. Doctor, buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, buen día a usted y a todos los oyentes. Gracias. Doctor Rucaus, mire, tal vez no sé si alcanzó a escuchar, pero estábamos hablando que apareció en Rosario un bracito más del gran delito. Bueno, en el mercado, en el gran mercado que tenemos de frutas y hortalizas, había un centro de prestamistas colombiano, por supuesto de una manera 360%, una cosa tremenda, y bueno, arreglaban aquel que se demoraba, como sucedió con una persona a los tiros, ¿no?, que salvó su vida de casualidad. Digo, Argentina ya no puede sola, ya no es una cuestión federal. Si hay algo que debiera ser unificado, es, entre tantas otras cosas, como política de Estado, la lucha contra el delito. Sí, y además con la necesidad, en mi opinión, que escribí ya hace 11 años, de crear una estructura de lucha contra el delito complejo, como lo han hecho todos los países del mundo, porque usted no puede luchar contra el delito mafioso, el delito del narco y otros delitos colindantes con los mismos mecanismos que lucha contra el delito común. Necesita una estructura de cuerpo de fiscales, una estructura de policía muy bien pagada y muy bien estructurada, con los mejores legajos de la fuerza de seguridad, como en su momento hizo Italia cuando creó la estructura antimafia. Bueno, que yo llegué a conocerlo a Falcone, uno de los fiscales antimafia que luego fue asesinado. Sí. Y ellos hicieron un trabajo muy profundo a partir de tener la propia línea de investigación, de tener una estructura de fiscales adjuntos y de policías que directamente respondían a esa estructura, digamos, que no tenía que pasarse por mecanismos intermedios que terminan en complicidad con el delito complejo. Doctor, ¿cómo está viendo el gobierno en ya un año de transcurrido el mismo? Tiene sus claroscuros. Yo no soy de los que cree que todo es igual y que hay que armar una posición de un lado u otro de la famosa grieta. Me parece que estamos ahora ante una nueva bisagra, que cómo vamos a proceder los argentinos y en consecuencia sus gobernantes frente a esta doble amenaza que se ha estructurado ya de que la pandemia, según la OMS, se convierte en endemia, es decir, que va a durar años. Cómo se estructura un plan de vacunación eficiente y al mismo tiempo cómo se puede conjugar la necesidad de la libertad individual y del trabajo con la necesidad de cuidar la salud, porque yo escucho mucho debate sobre esto, pero es muy difícil decirle a la gente joven que sabe que no se está muriendo por el COVID, que siga otra vez encerrada. Hay que encontrar mecanismos. ¿Y usted cree que hay algún ejemplo dando vuelta de un modelo para que esos mecanismos aparezcan? No, yo lo que creo es que el mundo está bastante desconcertado frente a esta pandemia ahora calificada como endemia, y de hecho los países que andaban bárbaros ya no andan tan bien. Doy un ejemplo bastante notorio, que es Alemania. A mí lo que me parece es que de todo lo que uno ha vivido estos tiempos que nos tocó vivir tan tumultuosos a todos, hay algo que ha quedado sumamente claro, y que uno tiene que lograr un mecanismo de protección de la salud que no termine encerrando a la gente sin edie, porque después no hay forma de controlarla, porque la gente obviamente se harta, y mucho más los jóvenes. Yo daba el ejemplo hace poco en un programa colega suyo, yo decía así: pese a que el SIDA no tiene cura,
porque los remedios son escasos y muchas veces sin mucha consecuencia. Sin embargo, sigue arriesgándose los jóvenes muchas veces. Entonces también se van a arriesgar con este virus que ve que no mata, por lo menos a su generación. No es que tengan la mala voluntad de querer enfermar a nadie, pero lo que pasa es que es muy difícil mantener, como dice Albert Camus en La Peste, mantener a la gente indefinidamente encerrada. Claro. Hay otro gran tema, y aquí voy directamente a su pertenencia ideológica. Se dice que el peronismo se siente cómodo, es afín con la inflación. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? No, yo lo que creo es que la inflación es otra característica que venimos arrastrando con todo tipo de gobierno. Yo no creo que nadie se sienta cómodo con la inflación, porque si algo devora la vida de la gente más humilde es la inflación. Uh-huh. Los sectores de altos recursos tienen mecanismos para evadir una parte de esa realidad, pero los sectores más humildes, que tienen un sueldo, y mucho más si tienen un sueldo en un sistema en negro, que la mitad de la economía argentina está en negro, son los más perjudicados por la inflación. Por eso, cuando acá se discutía el tema de devaluación o no, yo decía, la devaluación no es buena, lo que hay que buscar son mecanismos alternativos, porque cada vez que usted devalúa, produce un impacto inflacionario antes o después. Por ahora, digamos, la inflación está en un límite alto pero manejable, pero tengan en cuenta que venimos de un año de paralización absoluta de la economía. Uh-huh. Entonces, cuando la economía empiece a caminar, la inflación va también a caminar. A mí me parece que la inflación es una maldición sobre la que ha costado mucho dolor y también mucha dificultad, porque, insisto, en los últimos 10 años los gobiernos de todos los signos políticos no pudieron manejarla. Ojo con el tema de la maldición, ¿no? Porque algunos dicen que la maldición es exportar alimentos. Bueno, no, hablemos de cosas serias hoy. Claro. Realmente... Usted me permite ese chiste, ¿no? Sí, no vale la pena comentar esas cosas. Sí. Doctor, en su conocimiento y su mirada permanente sobre lo internacional, lleva a que le pregunte, bueno, lo de Estados Unidos. El sábado pasado hablaba con un ex canciller que decía que no lo veían venir, ¿no? Que no esperaban que pudiera ocurrir lo que pasó con el Capitolio y con la gente de Trump. No sé qué va a pasar ahora en Estados Unidos con Biden. ¿Cómo lo está mirando usted? Bueno, yo creo que era bastante previsible desde el primer debate entre Trump y Biden, cuando Trump se negó a calificar negativamente a estos grupos de choque de supremacistas blancos, y cuando él anunció que no reconocía el resultado electoral, era bastante previsible que iba a haber acontecimientos muy negativos para los norteamericanos y, en definitiva, para la democracia. Yo creo que Trump es un personaje muy especial, que ha trabajado sobre el miedo de la gente, el miedo a perder el trabajo, ha, digamos, levantado el cuco chino, y después no encontró una respuesta igual para los sectores que habían perdido el trabajo, porque lo perdieron más por Silicon Valley y la tecnología que por el crecimiento exponencial de China. Y al contrario, el gobierno de Trump, al aislar a Estados Unidos, le ha dado a la República Popular China un espacio muy grande estos últimos 4 años, que China ha sabido aprovechar, por una parte con su política expansiva capitalista, con lo que se llama la ruta de la seda, y por el otro lado capturando mercados que antes eran de Estados Unidos, pero no solamente por la habilidad china, también por la torpeza de la administración Trump, que con eso de Primero América terminó produciendo un daño muy importante a su país. ¿Y qué viene con Biden? Yo creo que viene la política tradicional norteamericana de buenas relaciones con sus amigos. No va a cambiar nada
específico de la historia que conocemos de Estados Unidos, va a seguir el debate con China porque son las dos superpotencias del siglo XXI. Seguramente Biden va a tratar de frenar a China con acuerdos más profundos con Europa y con menos conflicto, digamos, de sanciones, porque las sanciones cruzadas entre China y Estados Unidos han perjudicado a los dos, pero han perjudicado un poco más a Estados Unidos. Así que me imagino que va a ser un gobierno más dialoguista, que tiene una ventaja muy importante, que es que haber ganado los dos senadores que fueron a segunda vuelta en el estado de Georgia, con lo cual el Senado hoy está empatado y desempata a la vicepresidenta. Así que creo que va a ser un gobierno muy tradicional, muy lejos, digamos, de la actitud rocambolesca de Trump. Doctor, a propósito de personajes como Trump... Si hablo un poquito más fuerte, sí, no le decía que a propósito de personajes como Trump, como Bolsonaro, y como distintas expresiones que se vienen dando en el mundo, yo lo recuerdo desde la primavera árabe para acá, tal vez usted me ayude con otros elementos, pero digo, ¿qué está pasando con las dirigencias políticas? ¿Qué sectores importantes en Estados Unidos? Uno no puede decir que Trump representa a dos o tres, representa un sentir muy, muy grande. ¿Qué está pasando? ¿En qué está fallando la política, si usted cree que es una falla? Yo creo que, se lo decía el otro día en una charla privada, el mundo se ha ido tribalizando. Estamos volviendo lamentablemente a los viejos nacionalismos, y esos viejos nacionalismos producen, como pasó en el pasado, situaciones de encierro y de confrontación, y en lugar de ver al adversario como tal, se lo empieza a ver como un enemigo. Esto ha sido claramente la política de Trump hacia afuera y hacia adentro de los Estados Unidos. Por el otro lado, hay una política de muy largo plazo de China que viene funcionando como lo hizo en toda su historia, con otros modos y un mecanismo que es más de seducción que de presión, al menos en este momento de la historia, y a mí me parece que no hay una clara interpretación del mundo en general sobre cómo ha cambiado esta realidad y cómo puede cambiar en el futuro. Hay, por supuesto, líderes que se los ve anticipando los acontecimientos, como, doy un ejemplo, Angela Merkel, que sin duda es una mujer que ha visto venir muchas cosas antes, y Europa gambeteó algunas crisis gracias a la anticipación de Merkel y a la habilidad de ella de aliarse con los franceses en una política europea que, por ejemplo, construyó desde el comienzo de la pandemia un inmenso plan de 500.000 millones de euros para proteger a los sectores económicos de Europa. Entonces, hay de todo en el mundo. Creo que habría que intentar dialogar más con el otro y menos encerrarse en lo propio. Y yendo a lo nuestro, yendo a nuestro país, ¿qué cree usted que pasa en cuanto a las dirigencias políticas? Más allá de si es el doctor Fernández, la doctora Fernández, el ingeniero Macri, y podríamos avanzar en una lista más ampliada. ¿Qué pasa con la dirigencia política? Bueno, son parte de esto que describía, digamos. Hay un encapsulamiento por sectores, digamos, el público, digamos, fanático de uno u otro sector, solamente consume la radio, la televisión y los medios gráficos que dan la campana de ese sector. Si usted a la mañana abre los diarios digitales, para no meterse en hablar de los canales de televisión o de las radios, si abre los diarios digitales va a ver que pareciera que hablan de dos países distintos. Sí. Bueno, también así hablan de dos países distintos los sectores que están muy encapsulados en una punta y otra de la realidad. Lo que siempre ocurre después es que los sectores
que no son de un sector ni del otro, definen los actos electorales y los definen fundamentalmente por, como diría Perón, la víscera más sensible, que es el bolsillo, o como diría Clinton, es la economía estúpido. Entonces, la gente al momento de elegir, algunos votan siempre al sector del que se sienten parte de esa tribu, sienten que el otro es un enemigo, pero hay un sector importante, un 20-30% de la población, que es el que va definiendo las elecciones. Claro. Y la última pregunta, doctor Rucaf, agradeciéndole su tiempo esta mañana de sábado. Hay algunos que dicen, el peronismo murió con Juan Domingo Perón. ¿Usted qué piensa? ¿Hay algo que identifique al peronismo? Mire, hay muchísimas cosas que tenemos en común, pero yo le insisto, creo que se lo dije ya una vez, en las 3 fórmulas presidenciales más votadas en las últimas elecciones, entre presidente y vice, 5 de los 6 eran peronistas. Y el otro, Macri, cuando se retiró le dejó el partido cuidándoselo a una peronista. Entonces, es bastante difícil sostener que desapareció. Lo que me parece es que, por el contrario, se expandió y ha perdido un poco de identidad. Claro. En definitiva, se cumple lo que dijo Perón, peronistas somos todos. Sí. Bueno, lo decía de una forma, digo, para que tampoco algunos se lo crean, lo decía como en una forma irónica, ¿no? Obvio. También yo recuerdo cuando mi amigo Néstor Vicente lo entrevistó a Perón en Madrid, y después de una larga charla, porque Perón era muy seductor, Vicente le dijo, general, me estoy haciendo peronista, y él le contestó, lástima, justo cuando yo estoy dejando de serlo. Bueno, le agradezco también esta anécdota. Un abrazo muy grande, doctor, y gracias por su tiempo. Hasta siempre, buen fin de semana para usted y todos sus oyentes. Gracias, el doctor Carlos Rucaf. Tiene historia vivida, ¿eh?